Estudio y Conocimiento de nuestra facultad, digo nuestra porque soy alumno también de la Pedro Rivera, se la dio la oportunidad de estar acá reunidos. Vamos a ver un par de temas, uno complejo como es el de la polineuropatía, ¿no? Por todo el mecanismo fisiopatológico que hay, y otro menos complejo en la fisiopatología de la cefalea. Sin embargo, la complejidad es por el diagnóstico exacto de lo que pueda tener el tipo de cefalea. Entonces vamos a empezar con cefalea o cefalgia. En realidad no es un síndrome, sino es en este caso, es una estructura. La cefalea es una patología que se abarca las estructuras craneales y extracraneales, ¿no? Porque también los dolores musculares en la parte posterior del cuello entran como cefalea, como problema de salud, más no como diagnóstico sindrómico. Muchas veces en mi hospital, en mi sede, a ver tú, dice, ¿qué problema de salud es? ¿O qué síndrome es? Y muchos dicen, síndrome doloroso localizado. Y eso es falso, porque la cefalea es un síntoma. Yo no te puedo decir aquí que la cefalea es un síndrome porque no es un conjunto de signos. Segundo, la cefalea es subjetivo, porque tú me puedes referir en la escala visual análoga que la cefalea es de 9 a 10, pero de repente me estás mintiendo, ¿no? Y yo puedo señalar que es un 3 sobre 10. Entonces, basado en eso, vamos a ver la complejidad de la cefalea, ¿no? Sabiendo que la cefalea... ¿Sí o no? Sino que no se ve bien por la luz del proyector. Ya, muy bien. La cefalea o dolor de cabeza es una de las molestias más frecuentes que presentamos. Se dice que el 60-70% de las consultas neurológicas es la cefalea. Dentro de las consultas en general es un 20%. Puede indicar una enfermedad grave o ser un síntoma de cansancio o estrés. Una enfermedad grave, una cefalea, un paciente deprimido, nos haría pensar en una primera hipótesis, en un agente llamado criptococo. Criptococosis cerebral es la primera posibilidad diagnóstica en un paciente inmunosuprimido que presenta cefalea. Y eso es lo que lo va a diferenciar del resto, del linfoma, ¿no? De repente de toxoplasmosis, ¿no? ¿Cómo puede ser un síntoma de cansancio, no? Todos nosotros, desde el primer año, o un poquito más atrás, lo que postulamos más tiempo, tuvimos cefalea. De verdad. Luego en la universidad, y luego posteriormente en el internado, ¿no? Y en la resistencia, ¿no? Porque ahora la tendencia es ser especialista, ¿no? El estrés, ¿no? El estrés, etc. Esta elevada prevalencia de la migraña, así como un inadecuado diagnóstico y tratamiento, son razones que llevan al médico para prepararse y conocer la forma de presentación. Pero cabe señalar algo, chicos. Muchos de ustedes van a ser clínicos más que quirúrgicos. Y recuerden que el médico siempre va a ser clínico más que quirúrgicos, y los exámenes auxiliares van a ser simplemente, como su nombre lo dice, auxiliares. Entonces, todos van a ser internos, todos van a ser médicos enumistas, y tú tienes que tener la capacidad de discernir si es una cefalea maligna o es una cefalea benigna, entre comillas. ¿Por qué les digo eso? Porque toda persona que ahora le duele la cabeza o que presenta cefalea en realidad quiere su famosa tomografía. Y la tomografía implica un gasto. Y tú no vas a pedir tomografía a todas las cefaleas, porque eso a nosotros nos va a diferenciar del resto de universidades. Los de otras universidades pedirán tomografía. Nosotros vamos a ver en qué caso. Entonces, dice, prepararse y conocer la forma de presentación y su manejo posterior. Entonces, la OMS califica a la migraña como una de las enfermedades crónicas con mayor incapacidad que genera. Entonces nosotros vamos a ver generalidades, clasificación, estructuras sensibles y no sensibles al dolor, este es el fisiopato, el mecanismo de la acción para complementar en un global de la fisiopatología, ¿no? Y si ustedes gustan, también hacemos algo de tratamiento. Entonces decimos,
ver. Es el dolor o molestia de la bóveda craneana, incluyendo cara y parte superior de la nuca. Parte superior de la nuca también es cefalea, ¿no? Es un desorden frecuente, recurrente, que puede desestabilizar seriamente la vida de una persona. El dolor puede ser generalizado en toda la cabeza o en un lugar. Por eso, cuando nosotros hablamos de cefalea, decimos que duele toda la cabeza, o sea, es holocraniana o es hemicraniana. ¿Por qué? Porque eso es un diagnóstico diferencial de la migraña. La migraña no te duele toda la cabeza, sino te duele parte, la mitad de la cabeza, ¿no? Y el dolor puede tener causa conocida, otros como la migraña no la tienen. Se sigue estudiando el porqué. Algunas de las causas: cambios posturales, y esto se relaciona a contractura muscular. Toser de manera prolongada, estornudar o exponerse al sol, ¿no? Algunas veces el dolor de cabeza puede ser un síntoma, por ejemplo, en problema de base muy serio, como una embolia o un tumor cerebral. Pero ¿qué nos va a diferenciar clínicamente una cefalea común, que todas la podemos tener, de una embolia o de un tumor cerebral? Uno es la intensidad, ¿ya? Y otros son los síntomas que lo puedan acompañar. Nosotros sabemos por nuestros altos conocimientos en semiología, sabemos que la hipertensión endocraniana tiene tres criterios, ¿verdad? Cefalea, adelante. Tenemos vómitos y el otro es el papiledema, ¿no? Papiledema, un 80%, ya nos dice que es casi seguro una hipertensión endocraniana. Ahora, hay que tener presente, por una parte, que aunque la cefalea en la mayoría de los casos es una condición benigna, ¿no? Pero puede también ser una manifestación inicial de un riesgo vital. Muchas personas con ACV isquémico presentan 30 minutos antes cefalea densa. En la hemorragia subaracnoidea el inicio es súbito. Y sabemos también por semiología que súbito es, el inicio brusco es un síntoma en su máxima intensidad, eso es súbito. Entonces, la clasificación de las cefaleas, primarias y secundarias, ¿no? Se clasifican en grandes grupos: las primarias, que son una enfermedad en sí mismas, y las secundarias, que son de otras patologías. Entonces, la Sociedad Internacional de las Cefaleas, hay clasificación y criterios diagnósticos. Desde 1988 no ha cambiado para las cefaleas, neuralgias craneales y dolor facial. Nosotros tenemos que entender, y esto es algo muy importante, nosotros a veces queremos saltar, como dice el maestro Vega, teniendo votación, queremos saltar del síntoma directo al síndrome y del síndrome directo a saber la causa final o la causa principal. Sin embargo, nosotros tenemos, él habla siempre de la localización anatomopatológica, hablamos luego del síndrome y finalmente de lo que manifiesta el paciente. Entonces, esta clasificación nos va a ayudar en nuestro enfoque diagnóstico: primarias, ¿no? Y secundarias. Eso es simplemente, yo voy a dejar obviamente el PPT, eso es simplemente la clasificación general. Cuando les toque algún día exponer a los alumnos que son menores de 5 años de neurología, otros posteriormente a las enfermedades que tienen a bien. La clasificación internacional, ¿no?, de la Sociedad de Neurología califica en 13 tipos, ¿no? Pero algunos lo clasifican en 7. Vamos a ver: cefaleas primarias no se asocian a un proceso patológico conocido, o sea, es intrínseco de, en este caso, de la bóveda craneana. Tenemos migraña, tenemos a la cefalea tensional, a la en racimos, que es muy común, y la hemicraniana paroxística crónica. Entonces, bajón de Wikipedia, ¿no? Para lo que dicen que Wikipedia no sirve. La migraña, vamos a empezar: dolor, náuseas y cambios visuales. Esa es una migraña típica, es una migraña con aura, porque también hay migraña sin aura, hemicranianos, ¿ya? Por tensión, el dolor es como una banda que aprieta la cabeza, muy parecido al dolor que da la sinusitis. La diferencia es que cuando tengas un paciente con sinusitis, le pides de favor que se agache, siente mayor peso. Ese es algo de diagnóstico clínico. Y la cefalea en racimos, el dolor se concentra alrededor de un ojo, ¿no?
también llamado en los varones de Clauster. La cefalea de Clauster pregunta para la residencia hipoalina solamente se da en varones, ¿ya? Y tiene esa característica, se da alrededor de un ojo y acompañado de rinorrea o acompañado de secreción conjuntival. ¿Está bien? Clasificación de las cefaleas. Nosotros decimos cefalea secundaria. Ustedes están como el dueño. Se asocian a procesos patológicos conocidos, tumores cerebrales, hemorragias subaracnoideas, etc. Requieren de un manejo de otras especialidades médicas, ¿no? Como les dije, sinusitis lo veo otorrino, como medicina interna, neurocirugía, propiamente quirúrgico lo veo neurocirujano, oftalmología también, ¿no? Ahora sí, por lo que ustedes supuestamente van a desarrollar sus capacidades de acuerdo a lo que dice el programa que hemos dado. Fisiopatología, estructuras sensibles al dolor, ¿no? Las estructuras sensibles al dolor. Todos van a decir los nervios. 1, cuero cabelludo. 2, músculo. 3, tejido celular subcutáneo. Y 4, periósteo. Recuerden que el periósteo está inervado, pero está anexado a la dura madre. Entonces nosotros vamos a ver estructuras encefálicas de lo que está dentro, encefálicas sensibles, solo la dura madre, ¿sí? Arterias, senos y venas encefálicas. Y en la fisiopatología de las cefaleas interviene principalmente el trigémino. El trigémino es el principal par craneal involucrado en este proceso. La pared pendimaria, ¿no? El glosofaringio, el vago y las 3 primeras raíces cervicales. O sea, todo el dolor viene por el trigémino, el glosofaringio, el vago, ¿no? Y las 3 primeras raíces cervicales, C1 a C3. Las estructuras insensibles al dolor, la otra parte del hueso. La sustancia blanca, la sustancia gris, el parénquima cerebeloso, el tronco encefálico, la pía madre, la aracnoides y los huesos corridos, esos son estructuras insensibles al dolor. Eso no te duele, ¿ya? Entonces cuando digan, me duele el cerebro, mamá, papá, abuelito, siempre, doctor, me duele el cerebro, y se toca atrás, ¿verdad? El cerebro ahí también. Todos sabemos que la parte de adelante, ¿no? Ahora, si nosotros queremos clasificar en fosa craneal anterior y media, principalmente es el quinto par. Fosa craneal posterior del C1 a C3, ¿no? Y en menor medida, ¿no? Glosofaringio y lombogástrico. Mecanismos de la cefalea. ¿Cómo se da eso? Entonces, viene un daño celular, y un daño celular puede ser un proceso inflamatorio, ¿no? Síntesis y liberación de histamina y prostaglandinas, ¿no? Esto lleva a que las terminaciones nerviosas generen estos impulsos, ¿no? Que son transmitidos por los nervios periféricos y a la médula o arteria cerebral hasta las áreas específicas en el cerebro. Entonces todo empieza con la liberación de histamina y de prostaglandinas. Muy bien. Una pregunta que me acuerdo ahorita también del Mosuena es a las señoritas, ¿por qué tienen cefaleas más frecuentes que los varones entre los niños? Por los estrógenos. Mucho estrógeno, poco estrógeno. ¿Cómo? Mayor cantidad de estrógeno, pero el estrógeno... ¿Por qué? Porque la mujer cuando está embarazada, para que tú ubiques, no tiene muchas cefaleas. Entonces, ¿qué? Mucho poco estrógeno. El déficit de estrógenos suele condicionar a cefaleas. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Los mecanismos que producen dolor en las enfermedades, ¿no? La tracción o dilatación de las arterias, desplazamiento de las venas intracraneales, compresión, tracción, inflamación de nervios craneales, el espasmo de los músculos cervicales, irritación meningia y aumento de la presión endocraniana. Muy bien. En el primer mecanismo de tracción o dilatación de las arterias, ¿no? Intra o extracraneales, se
puede dar por un proceso de repente de hipertensión, la tracción o desplazamiento de las venas intracraneales, como accidente, comprensión también, espasmos de músculos cervicales en las famosas contracturas, ¿no? Irritación meninge, una meningitis obviamente, ¿no? Y aumento de la presión endocraniana. Ahí más de lo mismo, ¿no? Los nervios craneales y las raíces sensitivas. Entonces, estas estructuras, ¿no? De la fosa craneal anterior y media, ¿no? Principalmente guiada por el quinto par, este dolor se irradia a 2/3 anteriores del cráneo. Quiere decir que en una cefalea frontal, el que está interviniendo es el quinto par. En la intervención de las fosas posteriores son las raíces cervicales superiores y las fibras sensitivas del noveno y décimo par craneal, ¿no? Y por eso ese dolor se irradia a la parte posterior, ¿no? Y el dolor procedente del cuello se irradia a la región frontal y orbitaria debido a la proximidad y continuidad de las vías del dolor de la sustancia gelatinosa. También están relacionados. Vamos a hablar de la cefalea tensional, que todo el mundo la tiene. Entonces, en esta cefalea, es una cefalea vascular, nosotros tenemos que ver las características. Esta cefalea dura entre 30 minutos, máximo 7 días. Y no es pulsátil. La que es pulsátil es la migraña, ¿verdad? ¿No? El 40% de las personas con cefalea, ¿no? Es un cuerpo tensional. Tensional, hay una historia familiar de cefalea, es bilateral, a veces es opresivo como vinche, cinturón, no se incrementa con el vómito ni el ejercicio, o sea, con las valsalva no se incrementa, ¿no? Es continua y no se asocia a náuseas y vómitos ni fotosensibilidad. Todos nosotros estamos felices cuando hay huelga en la universidad, ¿no? Ay, sí, hay tiempo para el fulbita, para el fulbazo, para el fulbeso, ¿no? Las chicas ven su novela, duermen hasta tarde, se van al cine y engordan, otros van allí, igual van a seguir gordos, ¿no? ¿Y qué más pasa? No, felices, todos contentos, algunos viajan, todavía dicen que cuando se reúne la clase tienen que avisar 30 días antes, ¿no? Entonces, pero cuando llega la hora de reiniciar las clases, tienes exposiciones 3 al día, 4 clases, más 2 exámenes, ¿no? Entonces eso te crea un estrés, ¿no? Con solo saber lo que te viene ya tienes una cefalea tensional. Etiología. Tipo 1 y tipo 2, ¿no? El tipo 1 generalmente proviene de patologías de base del cuello. Y si viene del cuello, generalmente está relacionado con problemas mecánicos. Cuando hablamos de problemas mecánicos en medicina, estamos hablando de músculos, estamos hablando de huesos, estamos hablando de tendones, ¿no? Extensión prolongada del cuello, posiciones durante las horas de trabajo, ¿no? Insisto, no por estar 6 horas frente en una clase vas a aprender más de que está 2 horas, ¿no? El tipo 2 es debido a estados de ansiedad o depresión, ¿no? Todo el mundo es ansioso, todo el mundo es depresivo, ¿no? La ansiedad, ¿no? La ansiedad, por ejemplo, son de los hinchas de la Alianza que quieren campeonar y la depresión son de los hinchas de la U que quieren ganar, ¿no? Entonces, la ansiedad y depresión nos condicionan también a estar en eso. Creo que si hacemos un test acá de depresión o de ansiedad, el 70% probablemente tenga esta patología, que implica que esté loco. Como el sistema nervioso selecciona partes del cuerpo para mostrar somatización. Bases biológicas en esto, ¿no? Más de la fisiopatología. Decimos, el dolor localizado proviene de las terminaciones nerviosas. ¿Ya? Todos sabemos de dónde, ya lo hemos dicho, y es transmitido por el trigémino en su núcleo. Aquí es donde parte a la vía de la cervical 1 y cervical 2, hacia el tálamo por la vía espinotalámica, ¿no? Y de aquí a la corteza para hacerlo de forma consciente. Entonces, está involucrado nervio, en este caso el nervio craneal, ¿no? La vía de C1 y C2 y el tálamo, como toda estación, ¿no? Para luego llevarlo a la corteza. 2/3 de la población han padecido cefalea de tensión episódica, ¿no? Va y viene. El 3% de la población sufre de una cefalea de tensión crónica. Puede aparecer a cualquier edad y es más frecuente en el sexo femenino. Siempre es estrés. El hombre es más despreocupado. Diagnóstico: cuando menos de 10 episodios cumpliendo los criterios B y D, ¿no? Cefalea de 30 minutos a 7 días,
presión o presión no pulsátil, no hay náuseas, no hay vómitos, no hay fotofobia, no hay sonofobia, ¿no? Y siempre descartar una cefalea secundaria. Sitios frecuentes, ¿no? ¿Dónde le duele? Ya te vas ubicando, ¿no? Región frontal o en el límite con la región temporal, retroauricular y la región del cuello. Esta clase de cefaleas a menudo se da por el trastorno del sueño. Creo que todos nosotros nos pasa. Todos nosotros dormimos pocos en general, ¿no? 4 o 6 horas, ¿no? Bueno, yo sí duermo 6 o 8 horas. Así paran gritando en el hospital. Y trastornos afectivos, ¿no? Los trastornos afectivos te llevan a eso. Estado de ansiedad, fatiga, mala postura, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto esta imagen? ¿O cuántas veces nosotros hemos estado así? ¿No? Otros, los que paran whatsappeando hasta las 3 de la mañana, ¿no? 3 de la mañana despiertan con el celular, también. Dolor ocular, ingesta de alcohol, también, ¿no? Bueno, que los muchachos de los perros no toman. Estrés, fumar y cambios hormonales. Cefalea tipo 1, ya le hemos dicho, todas las relacionadas a la parte mecánica. Tipo 2, ansiedad y depresión. Muy bien. Tipo 1, larga duración, vespertina, intermitente y continua, ¿no? Irradiación en la frente, pero ¿qué factores puede agravar? El frío, exacerba los movimientos del cuello, te duele más, acompañado de bruxismo. Generalmente quieres presionar tú los dientes para que te pase ese dolor, ¿no? Trata de crear una resistencia ahí para tratar de aliviar el dolor y suele que te pasa, que estás frente a un tipo de cefalea, tensional tipo 1, ¿no? Y se alivia con ansiolítico, con relajante. Ahí está. Tipo 2, sensación de presión, ¿no? Puede durar meses o años, síntomas intermitentes, distracción, ¿no? Muy bien, otras manifestaciones. Cansancio fácil, creo que todos, ¿no? Todos nos cansamos fácilmente. Dificultad para la atención, ¿no? Y concentración, trastorno del sueño, dificultad para disfrutar las cosas simples de la vida, ¿no? Miedo a enfermarse, ¿no? Solicitan exámenes complejos. Generalmente estos son los pacientes que te llegan a las 5 de la mañana, 3 de la mañana a tu guardia a pedirte una tomografía. Tienen toda la mañana para que vayan a pedir una tomografía. Hasta 3 de la mañana. Encima los atienden los internos porque el residente ya está durmiendo, ¿no? Y el asistente bien en su casa. Y pueden llorar en la consulta. ¿Ya? Cefalea tensional. Todo el mundo se mete su aspirina, que después esté sangrando, por todos sus conductos, ¿verdad? Paracetamol, ibuprofeno. Su abuso de estos aires también ocasiona cefalea crónica. Los sedantes o ansiolíticos, ¿no? Muy bien. Entonces también necesitamos evitar las causas desencadenantes, ¿no? Minimizar el estrés, ¿no? Si te van a jalar, igualito, ¿qué vamos a hacer? ¿No? No hay otra, ¿no? Realizar, ya sabes, medicina, es lógico. Quien no cae resbala. ¿No? Y la carrera no es de velocidad, sino de resistencia, ¿no? Realizar técnicas de relajación, adoptar posturas correctas. Yo, si te recibe tu primer día de clases, el maestro Díaz Cabrera, te dibujo una línea del tiempo. No sabes si vas a ver, no sabes si vas a tener nietos, en realidad, después de esa línea de tiempo. Cefaleas primarias, migraña. Vamos a hablar de la migraña. O segunda patología, jaqueca, ¿no? Es una enfermedad o trastorno neurológico prevalente, hemicraniana, pulsátil, acompañada de las que tienen aura, de náuseas, de vómitos, fotofobia, ¿no? Y crea incapacidad. Es una alteración neurovascular, porque, ¿no? Muy crónica caracterizada por ataques de cefalea severa. Ojo, los migrañosos desde la niñez presentan ya cefalea. Entonces sus migrañas son en la niñez. ¿Y cómo lo puedes diagnosticar? Si el niño no tiene dolor de cabeza. Generalmente esos niños vomitan frecuentemente o tienen náuseas, ¿no? Entonces están frente a él.
La proporción mujeres sobre hombres 4:1. Se transmite en forma autosómica dominante. Un antecedente familiar del 90%, quiere decir que son hereditarios. ¿Qué produce esto? Alteración primaria del cerebro es una de las, ¿no?, que nos lleva a una dilatación vascular. La dilatación vascular es el mecanismo de la cefalea, ¿no? Por lo tanto, hay una mayor activación neuronal, porque acá también va a intervenir la serotonina. ¿Ya? Muy bien, entonces vemos, ¿no? Este dolor de la migraña sí, empieza con la vasodilatación, ¿no?, la liberación de neuropéptidos por las neuronas del trigémino, que desencadena esta reacción inflamatoria perivascular. Esto va a hacer que se estimule esas terminaciones, ¿no?, y envía señales dolorosas hasta el tálamo y la corteza cerebral, ¿no? El compromiso de la rama oftálmica del trigémino y las estructuras inervadas por ramas sedosa. Entonces decimos, la distribución del dolor en la región frontal temporal, ¿no?, y también la región oftálmica se irradia hacia la región occipital. Nosotros podemos decir una hipótesis de la depresión cortical propagada, ¿no?, cambios en la corteza que conducen a un pico de una hiperpolarización, ¿no?, seguida de la despolarización, que induce a una reacción inflamatoria aséptica de tipo neurogénico con qué, ¿no?, en este caso con la vasodilatación. Entonces, el mecanismo fisiopatológico de la migraña es la vasodilatación, que va a hacer que se active el trigémino. El trigémino va a dar a que se desarrolle, a que se desencadenen los neuropéptidos y ocasionen el dolor, ¿no?, porque el resto ya son vías de conducción. Activación linfocitaria, o sea, secreción de histamina, son 4. Aumenta esto la permeabilidad capilar mayor al flujo. Ahora, ¿qué predispone? Hemos dicho que es hereditario, ¿no? Hay estudios de la predisposición genética. El primer lóbulo genético, el cromosoma 19, está relacionado a la migraña hemipléjica familiar, ¿no? Se dice que el 55% está ligado al cromosoma 19 y un 15% al cromosoma 1. Y el resto es desconocido. Entonces, ¿la migraña tiene un patrón genético? Sí. ¿Relacionado a qué cromosomas? Al 1 y al 19. De los pacientes días previos tienen los síntomas premonitorios. La primera es la irritabilidad. Están irritables. Obviamente esto no entra en el enfoque de las señoritas, ¿no? Depresión, ¿no? También se tornan tristes. Hambre, ansiedad, refrado, ¿verdad? Sed, todos los fines de semana, ¿ya? Probablemente haya muchos migrañosos acá, somnolencia, ya eso mata a los estudiantes de medicina. Y finalmente, todo esto es de origen hipotalámico, ¿no? Más relacionado al núcleo supraquiasmático, que podría ser el responsable de estos síntomas previos, ¿no? Irritabilidad, depresión, hambre, sed, somnolencia. La fase de aura. Muy bien. Disfunción neurológica presente antes del dolor en algunos pacientes. Coincide con la disminución del flujo cerebral que se propaga desde el lóbulo occipital hacia adelante. Corresponde a una disfunción neuronal y no a una isquemia. Entonces, esta disfunción se acompaña a una disfunción neuronal, va
conlleva, ¿no?, a una disminución del flujo cerebral. Al haber menos flujo sanguíneo cerebral, o sea, una hipoperfusión, nos da lugar a los síntomas deficitarios, ¿no? Entonces nosotros sabemos por nuestros altos conocimientos en básicas de neuroanatomía, ¿no?, de los chicos que están en clínicas de neurología, los chicos que llevaron siempre ya la mitad de la carrera, del flujo cerebral, cuánto necesitamos y cuánto es el umbral para que nos lleve a algunos síntomas, flujo cerebral, ¿no? Uno dice 80 mililitros por minuto por gramo de peso del cerebro, pero para que no sienta patología es menor de 50. Con 30 ya no, prácticamente ya no haces nada. Entonces, ahí está. La fase del dolor. Disfunción neuronal desde la región occipital. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las arterias vertebrales van a formar la arteria basilar, luego va a estar el polígono de Wille, ¿no?, activación de los núcleos del tronco cerebral y el sistema trigémino-vascular, ¿no? Esto hace que haya una inflamación meningia, aséptica, ¿no?, lo cual va a condicionar a una vasodilatación cerebral y eso va a crear que van a ser revertidos. O sea, aquí ya entendemos el porqué del tratamiento. Esta vasodilatación cerebral es un proceso inflamatorio, entonces la inflamación con los AINES o triptanes, ¿no?, que se utilizan para el dolor de cabeza, ¿no? Y estas son las bases del dolor migrañoso. Y también está relacionado, señores, los inhibidores de la serotonina, ¿no?, que también dan el alivio del dolor. Que no te sorprende que algunos neurólogos den como tratamiento para la migraña al ácido valproico, que sabemos que es un anticonvulsivante, pero ya estamos viendo en el mecanismo patológico de la migraña hay pacientes con aura y sin aura. Generalmente el ácido valproico le vas a dar siempre a un paciente que tiene la seguidilla del proceso migrañoso, pero que tenga aura. ¿Ya? ¿Por qué? La ansiedad, la depresión, la falta de... dice el sueño, los somnolenses se manifiesta, mejora con el ácido valproico, ¿no? Entonces ya sabemos que la migraña activa este sistema vascular por el mecanismo de vasodilatación y inflamación séptica, ¿no? ¿Eso que te lleva? Al dolor. ¿Pero con qué va a ser revertido esto? Ya sabes, con la ergotamina, los antiinflamatorios y los triptanes. Visión integradora de esto de la migraña. Un desencadenante